Imagínate que estás en una gasolinera y que cuando entras en la tienda un hábil francotirador comienza a dispararte. Pues esto es lo que le pasa a la protagonista de Night of the Hunted, una película del servicio de streaming estadounidense Shudder que acaba de estrenarse en su plataforma. Si quieres saber si la mujer logra salir viva de ahí, quédate porque esto empieza ya. Resumiendo Night of the Hunted. Esta es Alice y está regresando de una convención para la empresa farmacéutica en la que trabaja junto a su compañero y amante John. Alice está diciéndole a su marido Eric que va de camino a casa, ya que ambos tienen una importante cita con el médico. Están inmersos en un proceso de fertilidad para tener un hijo. De camino a casa, John y Alice paran en una gasolinera a repostar. John está sorprendido por lo poco que le ha durado la gasolina. Ella decide entrar en la tienda mientras él echa el combustible. Alice se sorprende al no ver a nadie en el mostrador. Y segundos después se encuentra unas gotas de sangre que le hacen querer salir de allí. Un francotirador dispara entonces contra ella dándole en el brazo. Alice comienza a gritar llamando a John, pero este, habiendo repostado ya, está en el interior del coche escuchando música. Alice tiene ahora que luchar por su vida. El psicópata ha disparado varias veces tratando de matarla y ha destrozado por completo su teléfono cuando ésta intentaba agarrarlo. Tras esto escucha una voz que proviene de un walkie-talkie. Alice lo utiliza para hablar con el hombre al que le dice alguien está tratando de matarla. Le pide que llame a la policía. John se da cuenta entonces que algo falla en su coche. Se sale de él y encuentra que alguien ha hecho un agujero en el tanque de la gasolina. John entra en la tienda para buscar a Alice, y antes de que ésta pueda avisarle, el francotirador le dispara. John muere y agobiada, Alice vuelve a contactar con el del walkie. Este le revela que él es quien está intentando matarla y el que se ha cargado a su amante. Le dice que ha matado también a su esposa Amelia, que era la encargada de la tienda y que le había engañado con otro hombre. Alice encuentra el cuerpo de la mujer y trata de dar con su teléfono móvil. Sin ninguna opción de comunicarse con nadie, Alice trata de llamar la atención de los coches que pasan por la carretera activando la alarma del coche de John. El francotirador lo silencia con unos cuantos disparos. Desangrándose, Alice decide buscar algo para taparse la herida del brazo. Después ata un espejo a un palo para intentar encontrar desde dónde está disparándole el asesino. Es en ese momento cuando un hombre llamado Doug entra en la tienda buscando desesperadamente a su novia Amelia. Alice le avisa corriendo de que debe agacharse, contándole tras esto que Amelia está muerta porque un psicópata está disparando a todo el que está dentro de esa tienda. Alice le pide a Doug que utilice su teléfono para llamar a la policía. Este le dice que se lo ha dejado dentro de su coche. Alice cae entonces en que desde que Doug entró por la puerta, el francotirador no ha vuelto a disparar. Empieza a sospechar que pueda ser él y pide que salga por su teléfono al coche mientras ella distrae al que les está haciendo esto. Doug accede y tras entrar agachado a su coche recibe un disparo del asesino, que lo mata al instante. Es cuando el hombre le dice a Alice que sabe todo de ella y que, como ha hecho en otras muchas ocasiones en la empresa farmacéutica en la que trabaja, sabe que no le importa demasiado la vida de los demás. Le recrimina haber expuesto a Doug a una muerte segura y le dice que las farmacéuticas arruinan la vida de la gente. Alice, desesperada, le ruega que la deje ir, diciéndole que tiene una vida con su marido y que está intentando tener un hijo con él. Le confiesa que la aventura que estaba teniendo con John no es fruto del amor, sino del dolor que siente por la vida de mierda que tiene. Alice encuentra entonces una caja de otro trabajador de la gasolinera llamado Henry. En ella hay, además de un libro, lo que parece ser un traje militar.
Mientras el asesino comienza a hablarle a Alice de la corrupción que hay en la sociedad y de las ansias de la gente por ganar dinero a costa de pisotear al resto, Alice escapa de la tienda y trata de alcanzar el coche. Antes de llegar a hacerlo, el francotirador le dispara, dándole en la pierna. Alice vuelve a meterse en la tienda y tras taparse la herida, se entera que el tipo está enfadado porque el gobierno le ha negado ayuda después de muchos años de servicio en el ejército. Llega entonces un hombre a repostar gasolina. Alice trata de alertarlo para que se vaya. El francotirador, al ver que el hombre se va sin darse cuenta de lo que ocurre en el interior de la tienda, no le dispara. Sí que lo hace a un matrimonio que es consciente de lo que está ocurriendo. Tras matarlos a ambos, se asoma por la ventanilla una niña que llama ansiosa a sus abuelos. Alice trata de convencerla para que se agache, pidiéndole al asesino que no se atreva a hacerle nada. Este le propone entonces un trato: su vida a cambio de la de la niña. Alice acepta. Pide entonces a la niña que huya corriendo hacia la carretera, y esta, aunque le hace caso, se detiene cuando ve lo oscuro que está todo. La niña entra en la tienda y es cuando el francotirador aparece detrás de un enorme cartel que ha estado siempre enfrente de la gasolinera. Se dispone a entrar en la tienda mientras Alice consigue romper el candado del almacén. Esconde a la niña mientras ella comienza a armarse con todo lo que encuentra, para así enfrentarse al asesino. Este, mientras la busca, juega con ella, haciéndole adivinar el motivo por el que le está haciendo esto y dándole pistas de su verdadera identidad. En este punto Alice no sabe si el tipo es un pobre hombre enfadado con el mundo, alguien a quien su marido ha pagado para que le haga esto por haberle sido infiel, o un ex compañero de trabajo que fue despedido por algo que ella le hizo. Alice ataca entonces al tirador, pero este consigue defenderse. Alice lo apuñala y el asesino le dispara 2 veces. Alice cae al suelo mientras la niña lo ve todo desde su escondite. El francotirador se dirige hacia ella y cuando le dice que ya todo ha pasado y va a enseñarle su cara, Alice le golpea por detrás. Luego presiona su cabeza contra la puerta automática y acaba con él de una vez por todas. No llega a verle la cara porque tras todo el esfuerzo y con varios disparos en su cuerpo, Alice muere. La niña, asustada, sale del sitio y corre hacia la carretera en busca de ayuda.